Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Herrera Prieto, estudio en el Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El presente video es para presentar la tarea 1 de la unidad 1 de la materia Estadística Inferencial, impartida por el profesor Juan Morales. Los temas a tratar son la introducción a la estadística y el resumen de gráficas de datos. Para empezar, vamos a comenzar con la introducción a la estadística, dando algunos conceptos clave, empezando por lo que es la estadística inferencial. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por un medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. El principal objetivo de esta es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de la muestra. Otro concepto vendría siendo el pensamiento estadístico. El pensamiento estadístico se describe en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes como el contexto, la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para obtener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. El pensamiento estadístico incluye el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar los resultados. Los tipos de datos son los cuales determinan los métodos estadísticos que se utilizan para el análisis. El pensamiento crítico es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. La recolección de datos muestrales. El método que se utiliza para reunir datos muestrales redunda en la calidad del análisis estadístico. El concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante y tenemos que tener en cuenta si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada. Bueno, a partir de aquí voy a empezar con los problemas del capítulo 1 del libro. Empezando por el subtema pensamiento estadístico. El problema nos dice que los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. En sí, esto es posible, pero muy poco probable, porque ya buscando en internet algunos marcadores de algunos partidos, el máximo contador que se ha llegado a registrar en los juegos en un Super Bowl ha sido un marcador con 29-52 de los Cowboys, y pues esta cifra se aleja mucho de lo que nos plantea el problema. Entonces eh, la verdad es muy poco probable que esto suceda. El problema 11 nos dice que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Esto es posible, pero igualmente es poco probable. Esto porque un año tiene 365 días. La probabilidad de que todos en el Congreso tengan exactamente la misma fecha de cumpleaños es muy poca. Tendría que ser una coincidencia muy grande para que esto llegara a pasar. Pasando al siguiente subtema del capítulo 1, tenemos los tipos de datos. El problema nos pide determinar si el valor dado es un estadístico o un parámetro. El problema nos dice: en una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta es de que es estadístico porque nomás se basa en una muestra. El siguiente problema nos pide determinar los valores dados, si son de un conjunto de datos discretos o continuos. El problema en sí dice que en la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo.
se descubrió que 2500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo 4 Exercise y New York Futility Push Button de Michael Luo. La respuesta en sí es de que este es un dato discreto porque representa un conteo. El siguiente subtema es el pensamiento crítico. El problema nos dice que un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. En conclusión, en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta que yo planteo es de que quizás los oficiales de policía se inclinan más a detener a individuos de grupos minoritarios que a los individuos de raza blanca o caucásicos, por lo que los primeros reciben un mayor número de multas. El siguiente problema nos dice de que el proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Bueno, esto es porque quizás las personas al celebrar la Navidad con un árbol real se ven más identificadas con la fecha festiva que pues, es la Navidad, y con esto podemos concluir que el 66% es más de la mitad del 50%, por lo cual el 66% prefiere un árbol real. El siguiente subtema del capítulo 1 es la recolección de datos muestrales. El problema nos plantea que un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Entonces, este es un experimento porque se les está suministrando equinacia a los niños. El siguiente problema nos plantea de que un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó infecciones del tracto respiratorio superior. Un grupo de infecciones fue tratado con equinacia y otro grupo fue tratado con placebos. Los grupos del tratamiento de equinacia y el de placebo se determinaron mediante un proceso de asignación aleatoria. En este muestreo aleatorio, este es un muestreo aleatorio porque se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Bueno, ahora voy a empezar con lo que es el capítulo 2 del libro, que es el resumen y gráficas de datos. Igual que con el capítulo 1, voy a empezar dando algunos conceptos clave. Las gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque, aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. La distribución de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada uno. Límites inferiores de clase. Son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Límites superiores de clase. Son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Fronteras de clase. Son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Marcas de clase. Son los puntos medios de las clases. Anchura de clase. Es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutiva en una distribución de frecuencias. Histograma.
Es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que a la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Y ya comenzando con los problemas del capítulo 2.5 del libro, pensamiento crítico, las gráficas inadecuadas. El problema nos plantea que la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Bueno, en esto, aquí podemos apreciar una gráfica de la diferencia entre los ingresos de los hombres y de las mujeres. Yo estimo que no, la gráfica no es totalmente parcial, ya que a pesar de que los ingresos generados por los hombres fueron mayores, la representación gráfica no es la adecuada, ya que uno puede malinterpretar esto a que los ingresos de los hombres fueron muchísimo más mayores que los de las mujeres, aunque esto no sea así. La forma correcta de graficar estos datos sería la siguiente. Yo en este caso utilicé una gráfica de barras. Aquí está. Con ayuda de lo que es el programa de Minitab, hice esta gráfica. Aquí tengo los valores. Ok, aquí está. Aquí tengo los valores que nos plantea el problema. Entonces, para generar la gráfica, nos vamos a lo que es la gráfica de barras. Y aquí seleccionamos una gráfica por valores de una tabla. Y le damos una simple, vamos a aceptar. Aquí la variable pues son los ingresos. Lo seleccionamos. Y la variable categórica pues es el sexo. La seleccionamos, le damos a aceptar. Y ya nos da lo que es la gráfica. Y pues, como se puede apreciar, en esta gráfica se puede ver de forma más imparcial los datos, al verse pues ya más con valores numéricos en vez de una representación gráfica. En el siguiente problema dice: la siguiente gráfica de barras indica la cantidad de adopciones de niños chinos por parte de estadounidenses en los años 2000 y 2005. ¿Qué es incorrecto en esta gráfica? Dibuje una gráfica que describa los datos de forma imparcial y objetiva. Pues en esta gráfica se está iniciando el conteo a partir del valor de 4000 y esto es incorrecto. Una gráfica por lo general debería de iniciar desde el valor 0 para que no se presta malinterpretaciones pues la gráfica. En este caso pues igual yo también me basé en esos datos y los metí en Minitab para hacer una gráfica más adecuada. Aquí tengo los datos. Al igual que con el problema anterior, utilicé una gráfica de barras. Ya teniendo los datos registrados, pues nos vamos aquí. Seleccionamos valores de una tabla, simple, aceptar.
y aquí ya seleccionamos las variables. En este caso las variables son las adopciones y la variable categórica es el año. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y pues aquí ya tenemos la gráfica, en la cual pues se muestra que sí hay una diferencia entre los 2 años, pero no sé, aquí en esta gráfica ya no se puede malinterpretar debido a que sí se inicia en el valor de 0. El siguiente tema es la distribución de frecuencias. En este problema utilice los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluya 10 clases. Bueno, pues aquí ya tengo también el archivo con los valores para no tener que escribirlos. Nada más lo voy a abrir. Ok, ahí está. Bueno, para empezar, calculamos la anchura de lo que es de la tabla de datos. Para esto utilizamos el valor mayor, que en este caso vendría siendo 96, menos el valor menor, que vendría siendo 56. Eso lo dividimos entre el número de clases. En este caso el problema nos pide que incluyamos 10 clases. Este valor nos va a dar la anchura. Esta anchura se utiliza para sacar la distancia de los límites inferior y superior de entre cada clase. En este caso en particular, al utilizar 10 clases, no nos da no nos alcanza a cubrir todos los datos. Aquí, como ven, bueno, están los datos del límite inferior y superior, utilizando esta anchura, que vendría siendo 4. Pero se queda, al momento de ya cumplir las 10 clases, se queda en el valor 95 y no alcanza a cubrir todos los valores, que en este caso el valor máximo es el 96 y este no alcanza a llegar a ese valor. Entonces lo que hice en este problema fue dejar los valores que me da el programa, que es Minitab. Y pues ya vamos a hacer la gráfica. En este caso pues vamos a utilizar un histograma. Es un histograma simple. Entonces el problema es el de los pulsos de los hombres. Lo seleccionamos, vamos a aceptar. Aquí está. Nada más que en el programa me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 escalas. Y el problema nos pide que utilicemos 10. Entonces nos vamos aquí, seccionamiento, y vamos a utilizar 10 escalas. Ahí está. Y ya pues ya tenemos las 10 escalas que nos pide el problema, ya sacadas con Minitab. Y si queremos sacar el histograma con el valor porcentual, lo que tenemos que hacer es, igualmente al momento de crear la gráfica, histograma simple, igual pulso de hombres, nada más que aquí no es ese. Perdón, no es aquí, en tipo de escala. En este caso está en frecuencia. Esta vez vamos a seleccionar porcentaje para que nos dé la gráfica porcentual. Vamos a aceptar, aceptar. Y ya aquí nos da el valor de la gráfica, nada más que igual nos va a dar 9 escalas. Vamos a seleccionar y vamos a seleccionar 10 escalas. Y para ver el valor del porcentaje, nomás le damos clic derecho, agregar, etiquetas de datos y aceptar. Y aquí ya nos da los valores del porcentaje. Si sumamos todo nos tiene que dar el 100%.
Y pues si se fijan con lo que ya tengo hecho y con lo que realicé apenas, sí coincide. Bueno, pasamos al siguiente problema, que nos dice: a continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Aquí tenemos lo que es todos los datos, pero pues yo aquí ya tengo los valores para no estar batallando. Entonces, igual que con el problema anterior, sacamos primero la anchura, restando el valor mayor menos el valor menor de la tabla. En este caso el valor mayor es 188 y el menor es 114. Lo dividimos entre el número de clases que queremos y nos da un valor de 9.25. Como no es un valor entero, esta vez lo voy a redondear a un valor próximo, que en este caso lo voy a redondear a 10. Ya con el valor de la anchura obtenemos los límites de cada clase, que son estos. Y pasamos al programa. Igual usamos la gráfica, histograma, simple. En este caso pues es el estroncio de los dientes. Le damos aceptar. Y aquí ya nos genera la gráfica, nada más que igual no tiene las escalas necesarias, las que nos pide el problema. Entonces le damos aquí, seccionamiento. ¿Y cuántos pedía? Pedía 8. Entonces le damos aceptar. Y aquí ya tenemos la gráfica. Y pues igual si queremos sacar la gráfica porcentual. Pero antes de eso vamos a agregar la etiqueta de los datos. Y aquí está. Aquí ya están los valores que hay de cada valor de la tabla. Igual para la gráfica porcentual nos vamos a histograma simple. Aquí pues en escala nos vamos a tipo de escala Y. Perdón, la que había hecho era de porcentaje. Entonces ahorita voy a hacer la de frecuencia. Está. Están los valores, ya nomás tengo que poner las escalas. Funcionamiento 8. Listo. Ya nos da la gráfica. Ahí están los valores de cada valor de la tabla. Y pues aquí pues se mira las gráficas de frecuencia y la de porcentual, las que acabé de hacer ahorita en el Minitab. El siguiente tema pues son los histogramas. El problema nos dice que los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. La edad está dada en años, vendría siendo la estatura en pulgadas, el PE vendría siendo el peso en libras, SINT vendría siendo la circunferencia de la cintura en centímetros, el pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto, SIST es presión sanguínea sistólica, DIAS es la presión sanguínea diastólica, la COL es colesterol, IMC es índice de masa corporal, MUS es longitud de muslo en centímetros, el codo es la anchura del codo, MUN es la anchura de la muñeca y BRA es la circunferencia del brazo en centímetros. El problema nos pide realizar los histogramas de la edad, la estatura, el peso, el pulso y el índice de masa corporal. Aquí pues son todos estos datos, pero pues yo ya los tengo previamente registrados. Vamos a abrirlos.
Aquí ya tengo la tabla con todos los datos que nos pide el primer problema. Entonces vamos a realizar cada histograma. Nada más que este lo vamos a tener con más datos. Entonces nos vamos igual a gráfica, histograma. Y esta vez vamos a seleccionar el histograma con ajuste, que es el que nos da la gráfica de campana. Vamos a hacer primero el de la edad. Vamos a aceptar. Y pues aquí tenemos la gráfica. En esta gráfica de campana nos da también otros valores. Aparte de lo que nosotros introducimos, nos da el valor de la media, la desviación estándar y el número de valores en total de la gráfica. Lo ideal en la gráfica de campana es de que siga la tendencia pues de esta línea que nos dibuja la gráfica. En este caso, pues podemos que en la edad está muy disfuncional los valores. Vamos a hacer otra gráfica de la estatura. Damos. Esta gráfica, como pueden ver, ya cumple un poquito más con los parámetros de la línea de la gráfica de campana. Ya sigue un poquillo más la tendencia de la línea. Igual también nos muestra lo que es la media, la desviación estándar y el número de valores. En todas las gráficas que presenta este problema, todos los números son de los valores de la tabla son 40. Ahí está. Y si queremos ver cuánto es de cada uno, pues igual que anteriormente, pues le damos a agregar y etiquetas de datos. Y pues ahí está. Ahí nos da los valores de cada punto. Vamos a seguir con la gráfica de peso. Esta ya sigue un poco más todavía la tendencia de la línea de la gráfica de campana. Pues igual vamos a ver los valores. ¿Está? Y pues igual nos da la media y la desviación estándar. Vamos a hacer la gráfica del pulso, a ver cómo nos da la gráfica de campana. Esta, al igual que la primera gráfica que hicimos de la edad, está muy dispareja, no sigue la tendencia de la línea. Igual pues nos da la media y lo que es la desviación estándar. Y por último vamos a hacer la del índice de masa corporal. Y esta pues no está tan dispareja como la anterior, pero pues igual no sigue del todo la tendencia de la línea de la gráfica de campana. Igual aquí tenemos lo que es la media y la desviación estándar. Y pues igual aquí están las gráficas que acabé de hacer de este problema. Aquí están. Y si se puede ver, pues me dieron igual. Vamos al siguiente. Vamos a cerrar este. Okay. Ejercicio. Realizar los histogramas de CINT en circunferencia de la cintura. Mus, que es la longitud de muslo. Codo, que es la anchura del codo. La muñeca, que es la que es la anchura de la muñeca. Y bra, que es la circunferencia del brazo. Igual aquí ya tengo los valores ya registrados para no estar batallando con eso. Y ya están los valores. Entonces, igual que con el problema anterior, vamos a gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Y le damos a la de cintura, aceptar. Y ahí nos sale la gráfica de campana.
que no sigue la tendencia de la línea de la gráfica. Igual nos da el valor de la media y la desviación estándar. Igual si queremos ver los valores, pues le damos a agregar, etiquetas de datos y aceptar. Y ahí están los valores. La suma de todos estos valores nos tiene que dar 40, que son la cantidad de los valores de la tabla. Vamos a seguir con la siguiente. Gráfica, histograma, ajuste. Okay. Esta pues igual no sigue la tendencia de la línea. Igual aquí nos da la media, la desviación estándar. Y pues igual la suma de todos los valores de las barras nos tiene que dar el 40. Ahí están los valores, cada uno. El siguiente. Está. Igual no sigue la tendencia de la gráfica de campana, no sigue la línea. Igual aquí nos da la media, la desviación estándar. Vamos a hacer la siguiente. Okay. Vamos a hacer igual la gráfica de histograma, ajuste. Esta vamos a hacer la de la muñeca. Y esta ya sigue un poquillo más la línea de la gráfica de campana. Igual tenemos la media y la desviación estándar. Voy a checar algo. En esta gráfica igual que en el anterior nos da valores como lo que es la media y la desviación estándar. Nada más que en esta nos da todavía incluso más valores que nos pueden servir más adelante. Como lo que es el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo. Los intervalos de confianza, etcétera, etcétera. Aquí pues podemos manipular esto. No, perdón. Aquí ya nos dice los valores del cuartil 1, la mediana y todo eso. Y esto es por si queremos igual la gráfica del histograma de campana, pero ya con mayor cantidad de valores. Y pues ya esta sería la conclusión del problema. Si se fijan, pues nos dio muy similar lo que acabamos de hacer con lo que está aquí en el ya realizado. En el último, pues aquí en el trabajo lo dejé con una gráfica con pocos datos, nomás con la media y la desviación estándar, pero si uno quiere puede hacerlo para que nos dé más datos, como lo muestro ahorita. El siguiente punto es polígono de frecuencia. El ejemplo, bueno, el problema nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Igual ya tengo el problema con los datos. Vamos a abrirlo.
Aquí vemos cómo ya resuelto el problema, la gráfica que nos da. Ahora vamos a hacerlo en Minitab. Por eso nos vamos a gráfica de barras. Los valores de una tabla. Simple. Aceptar. Las variables que vamos a utilizar en este caso pues son la frecuencia. En este caso el problema 1 pues la frecuencia 1. Es esta. La variable categórica vendría siendo pues en este caso vendría siendo las marcas de clase. Entonces vamos a seleccionar las marcas de clase y vamos a modificar aquí algunos valores para que nos dé la gráfica que queremos. Aquí es. Aquí desmarcamos las barras, ponemos símbolos y las líneas de conexión. Le damos a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos da la gráfica que nos pedía el problema. Ya si queremos ver los valores de cada punto, pues le damos igual que anteriormente, clic derecho, agregar, etiqueta de datos, aceptar, y aquí ya nos da los valores. Todos estos sumados deben de dar 40. Son la cantidad de valores del problema. Y si lo queremos hacer porcentual, pues igual que en un caso anterior, vamos gráfica de barras, aceptar, seleccionamos igual la frecuencia, a ver, aquí me equivoqué, la gráfica de barras, le cambiamos a valores de una tabla, aceptar, frecuencia, marca de clase porque ya lo había hecho. Entonces aquí igual cambiamos esto, ya está por default, zonas de gráfica, en escala. Aquí me equivoqué. Aquí no es la frecuencia, aquí es la frecuencia relativa para que nos marque el porcentaje. Y ya le damos a aceptar. Le vamos a agregar etiquetas de datos y aquí ya nos marca el porcentaje. Sumando esos porcentajes nos tiene que dar el 100%. Esto es, comparándolo con la gráfica anterior, pues es lo mismo, nada más que cambia, uno nos da en porcentaje y uno en los valores de los datos. Y pues aquí ya tenemos el primer problema. El segundo nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Ok. Ahí está. Y tenemos esto. Entonces, nos vamos al problema. Aquí ya tengo los datos para los pulsos de los hombres. Entonces, igual que con el anterior, nos vamos a gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple, aceptar. Y aquí pues ya seleccionamos lo que es la frecuencia 2, que es la frecuencia de los hombres, y las marcas de clase que vienen siendo marcas de clase 2. Vamos a aceptar y ya nos da la gráfica. Y para ver los valores pues ponemos agregar etiquetas de datos y listo. La suma de todo esto nos tiene que dar 40. Y para la gráfica porcentual, igual, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Y aquí pues nomás cambiamos la frecuencia 2 por la frecuencia relativa a 2. Vamos a aceptar. Y aquí nos aparece la misma gráfica, nada más que en vez de valores normales, es valor porcentual. Ahí está. Igual la suma de todo esto tiene que dar el 100%. Ok.
Entonces este problema ya quedó. El siguiente son las gráficas de ojiva. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Esta tabla, pues igual que con anteriores, ya la tengo realizada para no batallar ingresando los datos. Ok, aquí está. No hay problema. Igual que anteriormente, primero tenemos que sacar la anchura. La anchura se saca restándole el valor menor al valor mayor. En este caso el valor máximo vendría siendo 124 y el mínimo es el 60. Eso lo tenemos que dividir entre el número de clases. En este caso yo por facilidad le puse 7 clases. Nos da un valor de 9.14, el cual yo redondeo para poder sacar el límite de clases. Aquí ya vemos la tabla que tienen las clases, tomando como referencia el valor mínimo. Ya nomás se le suma el valor de 10. Sería 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, hasta 69. Y ya después el siguiente límite tomamos el valor que le sigue, igual que sumamos 10. Y así nos vamos hasta tener las 7 clases. Y para las fronteras de clase tenemos que sumar 69 y 70, lo dividimos entre 2 y nos da el valor máximo de la frontera de clase. Y así lo hacemos con todo. Y pues acá tenemos la frecuencia de cada valor de esto. Ya con estos valores, pues ya los introducimos en Minitab, que pues ya están aquí. Y pues proseguimos hacia la gráfica. Y seleccionamos gráfica de barras, valores de una tabla. Ok. Valores de una tabla simple. Ok. Las variables vendría siendo la frecuencia. Variable categórica vendría siendo fronteras de clase. Ahí está. Aquí le modificamos. Aquí. Quitamos las barras y seleccionamos líneas de conexión y líneas de proyección. Vamos a aceptar. Y aquí en las opciones de las gráficas de barras le damos en acumular Y en X. Vamos a aceptar. Aceptar. Aquí me equivoqué, perdón. Era gráfica de barras, valores, simple. Igual esto se deja igual, opciones de acumular en Y, sí, está bien. Aquí es línea de conexión y símbolos. Vamos a aceptar, aceptar. Y ahí está. Ahora sí ya nos da la gráfica. Como está, nada más que le falta agregar los valores. Le damos clic derecho, agregar, etiquetas de datos, aceptar. Y ahí están los datos. Se van acumulando. El primer valor pues tiene 12. Y a esos 12 se le agregan los valores del segundo valor. Y pues ya te da como resultado 26. Y así se va siguiendo sucesivamente hasta llegar al valor del número máximo de valores de la tabla, que es 40. Aquí ya tenemos la gráfica. La gráfica de ojiva. El siguiente problema nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí tenemos los datos que también ya introdují en Minitab. Igual que con el caso anterior, sacamos la anchura, restando el valor mínimo al valor máximo, que en este caso el valor máximo es 96, le restamos el 56, que es el valor mínimo. Y para este caso particular yo decidí separarlo en 6 clases. Nos da como valor 6.66, el cual redondea a 7 para sacar los siguientes límites de clase, que son estos. Son 6 clases. Y pues igual para sacar las fronteras de clase sumamos
63 y 62, los restamos, los dividimos entre 2, perdón, y nos da el límite superior de la frontera de clase, que vendría siendo este. Igual ponemos la frecuencia de todos y pues ya nos vamos al Minitab para sacar la gráfica. Vamos, gráfica de barras, valores de una tabla simple, vamos, y pues aquí pues cambiamos a frecuencia 2 y fronteras de clase 2. Y como los datos ya los había dejado previamente marcados, pues ya es necesario, pero pues igual aquí en opciones le damos en acumular Y en X y en mostrar datos seleccionamos símbolos y línea de conexión y quitamos la de barras. Vamos a aceptar, aceptar y ya nos da la gráfica. Igual si queremos ver los valores, pues le damos clic derecho, agregar, etiquetas de datos y aceptar. Y ya nos aparecen los valores. Pues aquí coincide con lo que acabo de hacer en Minitab. El siguiente son la gráfica de puntos. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Igual ya tengo guardada los datos. Aquí está. Esperamos que abra. Aquí ya tengo los valores. Entonces, para sacar la gráfica de puntos, nos vamos aquí en gráfica de puntos, el valor simple, aceptar, y en este caso el primer problema nos pide el pulso de las mujeres, la seleccionamos, le damos a aceptar, y aquí ya tenemos la gráfica de puntos. Sumando cada punto nos tiene que dar el valor total de los valores de la tabla, que en este caso son 40. Y pues aquí están los puntillos. Y si seleccionamos uno nos dice la clase en la que está cada punto. En este caso los primeros 3 puntos están entre el 59.5 y 60.5. Y pues así nos vamos con todos para sacar todos los datos. Pues aquí está. Igual si queremos... no, este no procede igual que nosotros. Y pues aquí tenemos la gráfica. En esta gráfica se introdujeron los 40 puntos al programa de mitad y se graficó y se obtuvo esto. Es lo que acabamos de hacer. El siguiente problema nos dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Aquí ya tengo los datos, entonces ya nomás es hacer lo mismo que hicimos hace poquito. Gráfica de puntos simple. Aquí seleccionamos pulso de hombres, aceptar. Y aquí está. Igual tienen que ser 40 puntos sumando todos, que son los valores totales de la tabla. Y pues ya sería todo este problema. Pues eso concluiría lo que son los problemas de la tarea 1. A continuación proseguiré a dar una pequeña introducción de lo que es lo que va a ser mi proyecto. En mi caso, yo estoy trabajando en una línea de técnicos que está trabajada por técnicos, realizando ajustes a ciertas piezas. En esta línea se tiene una meta por día de 120 piezas empacadas, pero esta meta no siempre se cumple. En la línea hay diferentes procesos, por lo que se verá el desempeño de cada uno de estos procesos para ver en cuál de estos procesos se necesita hacer algunos cambios para mejorar la producción. Aquí pues hice una pequeña tabla con los progresos que se hizo en una semana, y al final pues saqué el promedio para ver cómo va a estar la producción. Antes de pasar a lo que es el Minitab,
Pero pues igual voy a ir abriendo el programa. Bueno, voy a dar una breve explicación. En lo que es el trabajo, cada proceso tiene su función, pero si un proceso se atrasa con las piezas, le afecta al siguiente proceso. Entonces, siendo firmware el primer proceso con el que se empieza la línea, pues es la que casi siempre cumple con lo que es el estándar. Pero si esta línea no cumple el estándar, ya las demás procesos no pueden llegar a cumplir tampoco el estándar. Entonces, lo ideal es de que esta primera estación cumpla siempre con los requisitos, pero pues no siempre se puede por algún factor externo, como puede ser que falle el equipo o alguna pieza esté dañada, que se vaya a scrap. Pero siguiendo pues todos los procesos, vemos cómo va disminuyendo la cantidad de piezas que se sacan. Donde ya casi no influye es en chamber. En chamber es donde se hace el último reducción de las piezas que se sacan al día. Esto porque los siguientes dos procesos son más rápidos de realizar, entonces ya no son tan críticos también. Entonces ya no afecta lo que es la variación de las piezas. Entonces, vamos aquí al programa. Vamos a hacer una gráfica para ver más o menos cómo están los procesos. La primera gráfica que voy a hacer va a ser la gráfica de barras. Una gráfica de barras simple. Está la variable, pues es el promedio de las piezas por semana. Y la variable categórica, pues es el área de proceso. Le damos a aceptar. Y aquí se aprecia cómo funcionan, que casi todas están en un nivel muy similar, pero vemos que firmware es la que sí está casi llegando al punto de la meta. Y vemos cómo va disminuyendo la producción al llegar al proceso final. Estas tres últimas barras no varían porque pues los procesos no son tan críticos y son más rápidos de hacer, por lo que es muy poco probable de que arroje algún problema alguna pieza y que por consecuencias disminuya la cantidad. Entonces, los puntos las estaciones a tratar para checar eso vendrían siendo chamber, flatness y distorsión, que son las que muestran una disminución en las piezas que se arrojan por día. Y pues eso vendría siendo mi propuesta. Ver, bueno, esa fue una gráfica. Voy a sacar otra gráfica más o menos para ver cómo. Aquí está lo que vendría siendo una gráfica de ojiva. Y pues ahí se puede ver cómo va disminuyendo y manteniéndose constante en ciertas áreas. Por último voy a intentar otra gráfica. Esta gráfica no se vio, pero pues igual. Está. Pues se vendría estando la gráfica de pastel.
con lo que son venir siendo los valores, igual que con lo que estuvimos viendo a lo largo. Puedes ver las etiquetas. Para ver aquí tengo que seleccionar sobre arriba y ahí me muestra el porcentaje que nos indica. Bueno, pues ahí está una pequeña introducción de lo que es, lo que va a ser el avance del proyecto. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.